Bueno, pues vamos con lo que sería la tercera parte de este proyecto, en el que lo que nos faltaría sería pues añadir pues esa barra de progreso que nos indique pues un poco dónde nos encontramos en el conjunto de lo que es el cuestionario. Y bueno, y vamos a añadir pues una pantalla final que permita pues reiniciar la partida o abandonar finalmente el juego, ¿no? Para lo que, bueno, pues también crearemos ahí pues una especie de game manager. Y luego, por último, veremos cómo podemos importar en nuestro proyecto, pues, bueno, todas estas preguntas a partir de un archivo JSON. De forma que nos permita, pues una vez generado ese binario, poder, bueno, pues editar el cuestionario, añadir nuevas preguntas o cambiar, pues a lo mejor la temática sin tener que, bueno, pues editarlo nuevamente, recompilar, etcétera, ¿no? Digamos, hacer, pues eso, una modificación o parametrización externa de nuestro proyecto que nos puede servir, pues también para muchos otros proyectos, ¿no? Pues a lo mejor para configurar determinados parámetros o estadísticas de armas o personajes, etcétera, en distintos juegos, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues vamos a implementar esa barra de progreso. Si activamos aquí este Preview Canvas, ¿no? Vemos aquí un poco qué es lo que queremos construir, es añadir, pues en la parte inferior de estas preguntas, pues bueno, este control, este elemento que nos informe de en qué punto nos encontramos de ese cuestionario. Y esto, bueno, pues esto se puede implementar de múltiples maneras. Podríamos dibujar nosotros directamente ese elemento, pero una forma muy fácil y directa de hacerlo es a través de un componente de interfaz de usuario que es el slider, ¿no? Este slider o barra de desplazamiento, ¿no? Bueno, pues un poco similar a, por ejemplo, esto que tenemos aquí en estos scriptable objects, ¿no? Pues una barra como esta que podemos ir desplazando, podemos ir ajustando, solo que evidentemente en nuestro caso esa interacción pues no será directa a través del usuario, ¿no? Sino que pues el propio juego pues irá modificando el estado de la misma. Con lo cual, bueno, pues tendremos ahí que modificar pues algunos de sus parámetros, algunas de sus propiedades para cambiar pues tanto lo que es la apariencia como es el propio comportamiento de ese slider. Ya digo, esto lo podríamos implementar de otras muchas formas, pero bueno, en este caso que estamos explorando un poco pues estos diferentes componentes que tenemos por el interfaz de usuario, pues nos puede venir bastante bien y para aplicarlo pues en otras situaciones, como puede ser la típica pantalla de personalización, pues a lo mejor del juego, ¿no? De los controles o a lo mejor del sonido de la música de fondo, de los efectos. Bueno, cuestiones típicas y habituales, ¿no? En cualquier videojuego. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir aquí a nuestro canvas bueno, pues uno de estos componentes, ¿no? Es decir, dentro de lo que es nuestro Question Canvas, vamos a añadir ahí un componente de interfaz de usuario, ¿vale? Slider. Y le podemos llamar, por ejemplo, Progress Bar. Vamos a resituarla y rescalarla de forma, bueno, pues que ocupe esta posición, ¿no? O esta zona que tenemos ahí un poco definida para ella. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo así. Bueno, aproximadamente, ¿no? Quizás un pelín más arriba. Así. Vamos a explorar algunas de las propiedades de este componente. Lógicamente, como cualquier otro de estos componentes de interfaz de usuario, pues tiene este Red Transform, ¿no? Donde, bueno, pues acabamos de hacer alguna modificación para cambiar el escalado, el posicionamiento, etcétera. Y luego tenemos, bueno, pues un componente específico que es este slider, ¿no? Entonces, tenemos esta propiedad interactable que ya
la conocemos de los botones, que en función de si está activada o no, pues va a permitir que el jugador pueda interactuar o no con ese elemento de interfaz de usuario, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, aquí tipos de transiciones. Bien, estas transiciones lo que nos van a permitir es cambiar la apariencia del slider en función de la interactuación del usuario, ¿no? Y hay, bueno, diferentes tipos de transiciones disponibles. Por ejemplo, pues tenemos por defecto, ¿no? Está seleccionada esta de Color Tint, pero podemos también hacer transiciones en vez de colores, pues utilizando sprites, es decir, imágenes o animaciones, ¿no? Básicamente, bueno, pues van a cambiar algunos aspectos de este slider, como es el handle, ¿no? Digamos, esa palanca que utilizamos para desplazarlo, pues cada vez que actuemos sobre ella o la seleccionemos o lo que sea. Bueno, podemos ver ahí un pequeño ejemplo. Vamos a desactivar este Preview Canvas y vamos a ejecutar, pero bueno, en este caso no lo voy a hacer maximizado para poder, bueno, cambiar alguno de estas propiedades, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que podemos ver es que podemos interactuar con esta barra, ¿de acuerdo? Lógicamente, si esto estuviera desactivado, pues se deshabilita, ¿no? Ese handle, con lo cual, bueno, pues ya no lo vamos a poder desplazar. Y respecto a las transiciones, bueno, vamos a ver un poco estas relativas al color, pero bueno, sería similar, por ejemplo, con imágenes. En principio, lo que nos indica aquí son los colores de este handle, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, cambiar este color, ¿no? Highlighted color, que, bueno, pues va a transicionar del color normal, ¿vale? De este color que tengamos establecido aquí, a este color cada vez que, bueno, pues pasemos por encima de ese slider, ¿no? Entonces vamos a verlo. Esto se nos... Vale, es que no estaba... No tenía el foco, ¿no? ¿Vale? Entonces yo cada vez que me sitúo sobre él, ¿vale? Pues voy a, de alguna manera, iluminarlo o lo que sea. Podemos cambiar el color, pues cada vez que lo tenemos pulsado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo lo pulso para arrastrarlo, vemos que se me cambia a ese color verde. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Pues no sé. Algún otro color por ahí. Pues cuando lo tenemos seleccionado, por ejemplo, ¿vale? Va, que no lo cambié. Ahora, vale, entonces, ahora mismo no tiene el foco, paso por encima de él, se pone rojo, por ejemplo, clico sobre él, con lo cual tiene el foco, ¿vale? Y se pone en ese color azul, está seleccionado. Si pincho en otro elemento de interfaz de usuario, como por ejemplo, pues por aquí, ¿vale? Pierde el foco y vuelve a su color normal. Y si estoy pulsando sobre él, ¿vale? Tengo este color verde. Bueno, entonces ahí, bueno, podríamos jugar con bueno, pues con esas distintas transiciones, ¿no? Para darle pues un poco el aspecto que buscamos. Si, por ejemplo, seleccionáramos otro tipo de transición, como esta de Sprite Swap, ¿vale? Vemos que pues, nos aparecen aquí diversos sprites que podemos cargar para pues, situaciones similares, ¿no? Como pues la que está pasamos por encima, ¿no? Este highlighted, o lo tenemos, estamos pulsando sobre él, press o seleccionado, selected, etcétera, ¿no? Es un poco similar a esto que hicimos con los colores, pero bueno, pues utilizando imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí bastantes posibilidades a la hora de jugar un poco con lo que es el aspecto gráfico de estos sliders.
En nuestro caso concreto, no nos interesa pues estas transiciones, ya que no va a interactuar directamente el usuario con ese componente, ¿no? Así que vamos a hacer deshabilitar esta propiedad interactable y vamos a cambiar el tipo de transición a none. Luego tenemos aquí estos componentes que tienen que ver con el rellenado de esos espacios, ¿no?, del slider. Entonces, por ejemplo, son estos que se nos marcan aquí, ¿no? Es decir, si desplegamos nuestra barra de progreso, vemos que tenemos aquí este fill area, ¿no?, que sería esto, que se corresponde con la zona que se va rellenando de nuestro slider a medida que lo vamos desplazando. ¿Vale? Y luego también pues tenemos aquí un background en el que podemos establecer cuál es el color de fondo para ese slider. ¿Vale? Esto lo vamos a modificar ahora. Y luego tenemos aquí este handle slide area, ¿no? Es decir, lo que es la representación gráfica de esa, bueno, esa palanca, manivela o lo que sea, ¿no?, que utilizamos para desplazar nuestro slider. En principio, ya digo, en nuestro caso, eso lo vamos a deshabilitar. Pero bueno, antes, para ver un poco cómo funcionan estos colores, la vamos a dejar, ¿no?, para poder desplazarla manualmente. Bueno, pues vamos a ejecutar otra vez. Y vamos a establecer, pues por ejemplo, un color para lo que es el background, ¿no? Pues yo qué sé, rojo, venga, ¿no? Así un color que se note bien. Y vamos a cambiar el color del relleno, ¿no? Es decir, ahora cuando esto se desplace, ¿por qué no me dejas? Ah, porque lo tengo aquí deshabilitado, ¿no? Vale, vamos a ver. Exacto. Bien, entonces, ahora está utilizando, ¿vale?, para ese color de rellenado, pues el color que tengamos asociado aquí en este fill area, ¿no? Nos vamos aquí, ¿vale? Y vamos a seleccionar, pues yo qué sé, pues otro, pues verde, venga. Vale, y ahí vemos, ¿no?, el color asociado a esta zona de rellenado cada vez que movemos nuestro slider. ¿Qué más propiedades podemos modificar por ahí? Bueno, podemos establecer a la hora del desplazamiento de ese slider cuál es el valor mínimo, es decir, qué valor nos va a devolver, ¿no? Porque al final esto va a tener asociado una propiedad que podemos interrogar desde el código, que nos va a devolver cuál es el valor actual de ese slider y va a estar, lógicamente, entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? En nuestro caso, pues va a ser la pregunta en la que nos encontremos, pero pensemos, por ejemplo, que estamos creando un slider para controlar el volumen del audio, ¿no? Entonces, pues esto podría ir entre un 0% y un 100%, y dependiendo de la posición, pues nos devolverá el valor correspondiente que luego utilizaremos para, bueno, pues establecer el estado del volumen pues de una fuente, ¿no?, de audio. Vale, entonces, para poner un ejemplo, supongamos que tuviéramos 10 preguntas, pues estableceríamos aquí un valor máximo de 10 o el que sea, ¿no? Esto también lo modificaremos desde el código. Lógicamente dependerá del número de preguntas que estamos cargando. Vale. Y pues lógico, esta propiedad, como decíamos, este value, ¿no?, que vemos ahí, que estamos desplazando, bueno, pues irá variando entre ese valor mínimo 0 y al final del recorrido tendrá ese valor máximo de 10. Este, digamos, rango de desplazamiento puede ser de tipo continuo, ¿no?, como vemos ahí, que vamos obteniendo valores decimales, ¿no?, entre cada uno de esos valores enteros, o podría ser utilizando pues un rango de valores o un conjunto, mejor dicho, discreto de valores, ¿no? Si marcamos pues esta casilla de números enteros. Vale, en este caso solo podemos ir oscilando entre 0, 1, 2, 3, 4
etcétera, hasta 10, ¿vale? Saltando por cada uno de esos números enteros de forma similar a como teníamos aquí aquí en este slider asociado a, bueno, pues este índice de la respuesta correcta, ¿vale? Que lógicamente esto tendría que ser un valor entero, ¿vale? Bueno, pues esto que estamos viendo es similar. Y de hecho, pues para nuestro caso particular, pues es lo que vamos a hacer, ya que nos interesa saber en qué pregunta o cuántas preguntas llevamos, ¿no? Respondidas de nuestro cuestionario, o mejor dicho, vistas, ¿vale? Porque es cuando se va a actualizar y va a ser un número entero, ¿vale? Bien, por tanto, esto lo dejaremos así. Pues vamos con lo que sería nuestro siguiente reto, que básicamente va a ser, bueno, pues configurar esa barra de progreso, ¿no? Ese slider. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que ya debería estar, es deshabilitar esa interacción del usuario, es decir, que el usuario no pueda interactuar directamente con esa barra. Vamos también a o bien a eliminar o bien a deshabilitar pues ese componente que actúa como handle, ¿no? Como manivela de la barra de usuario, y estableceremos pues los colores que queramos para el fondo y el relleno de la misma, ¿no? Y por último, pues tendremos que añadir la lógica necesaria para inicializar esa barra de progreso, que lógicamente dependerá del número de preguntas que tengamos en nuestro cuestionario, e irla actualizando a medida que vamos cargando nuevas preguntas. Ahí básicamente lo que tenemos que tocar es, por un lado, en esa inicialización, bueno, cuál es ese final de rango, ¿vale? Que será pues el número total de preguntas que tenemos en el cuestionario, y luego cada vez que vamos cargando una nueva pregunta, pues tendremos que ir actualizando pues el value, ¿no? Ese valor de ese slider en base a cuántas preguntas llevamos vistas, ¿no? ¿Vale? Que es algo que ya tenemos, es una información que ya tenemos ahí, de hecho la estamos usando en el marcador. Bueno, pues en principio esto debería ser un reto bastante sencillo, que no debería ofrecer mayor complicación. Podéis intentarlo y bueno, y a continuación lo resuelvo yo en el vídeo. Bueno, pues vamos entonces a configurar esta barra de progreso. Lo primero que voy a hacer va a ser deshabilitar este handle, porque no lo vamos a utilizar, y nos vamos a fijar que pues esta propiedad interactable está deshabilitada. Bueno, voy a establecer aquí pues un valor simplemente pues para tener aquí pues una visual de esos diferentes colores, ¿no? Que vamos a modificar ahora. Entonces voy a establecer, por ejemplo, el color de background. Entonces pues con el picker voy a seleccionar, yo que sé, pues algún color por aquí, más o menos, yo que sé, algo así. Y voy a bajarle pues un poco aquí en el canal alfa para darle cierta transparencia. Bueno, voy a dar eso, 150 más o menos, aunque creo que ahí no se ve nada, igual tendría que ser esto un pelín más claro, ¿vale? Bien, para tener ahí una referencia un poco más clara, ¿no? Del final de esa barra de progreso. Y ahora me voy a lo que es la parte de relleno. Entonces nos vamos a este componente y seleccionamos también pues un color. Y también voy a usar el picker para seleccionar pues alguno de estos azules. Por ejemplo, este, bueno, demasiado oscuro, ¿no? Algo más claro. Pues igual, una cosa así. Bueno, este podría valer. Bueno, pues ya tenemos configurado un poco lo que es el aspecto de esa barra. Deshabilitado ese handle, quitamos esa interacción con el usuario y modificamos los colores. Vamos ahora con lo que sería pues el comportamiento, ¿no? Pues ese script donde vamos a ir actualizando la progresión de esa barra. Y eso lo vamos a hacer pues en el propio script quiz asociado pues a ese cuestionario. Bueno, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es añadirme un campo serializado para tener ahí una referencia a lo que es esa barra de progreso, ¿no? Así que, pues me voy a crear aquí, por ejemplo,
eso vamos a añadir. Hay un slider que le voy a llamar, pues, progress bar, vale, ese nombre. Bien, ¿y qué más? Y ahora necesitamos un método desde donde inicializar el estado de esa barra de progreso. Básicamente, establecer cuál es el valor máximo, ese final de rango que dependerá del número de preguntas, y también establecer el valor inicial de su atributo value, ¿no? Que nos marca pues el progreso de la barra, que pues inicialmente, lógicamente, será 0. Así que me voy a crear un método, por ejemplo, aquí. Será un método privado que le voy a llamar, pues, yo qué sé, initialize progress bar o algo así. Bien, entonces vamos a ver aquí qué nos hizo. Pues como decíamos, ¿no? Nos establece ese final de rango al número de preguntas que tenemos en esa lista, ¿no? De elementos que tenemos en esta lista questions, y establece el valor inicial de esa barra de progreso a 0. Bien, correcto. ¿Desde dónde vamos a invocar este método? Bueno, pues lógicamente al comienzo de nuestro script, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, y es la siguiente. Nosotros estamos, bueno, pues estableciendo ese valor máximo de la barra a el número de preguntas que hay en la lista. Lógicamente tendremos que tener inicializada esa lista previamente. Ahora mismo no tenemos ningún problema porque lo estamos haciendo desde el editor, ¿no? Desde el editor cargamos ahí esos scriptable objects con las preguntas y tenemos nuestra lista creada. Ahora bien, si nosotros cargamos esa lista, como haremos posteriormente, desde un archivo externo, desde un JSON, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, de momento podemos seguir así, ningún problema, pues es algo que veremos posteriormente. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, pues ir actualizando lo que es este campo value a medida que vamos cargando nuevas preguntas. Así que dentro de lo que es este método getNextQuestion, que es el que se encarga de, bueno, pues eso, extraer nuevas preguntas de esa lista y mostrarlas en el Canvas, pues igual que las mostramos, actualizamos el marcador, etcétera, lo que vamos es a actualizar también esa barra de progreso, estableciendo que, pues su valor a el número de preguntas que hemos visto previamente, ¿no? O que hemos cargado. Vale, bien, y con esto pues debería estar completado lo que es la lógica esta de, bueno, pues de ese slider, que ya vemos que bueno, es algo bastante sencillo. Bueno, pues nos vamos a ir al editor ahora y lógicamente añadiremos la referencia a ese componente y lo vamos a probar a ver qué tal nos funciona. Ahora en nuestro Question Canvas tendremos pues este nuevo campo, Progress Bar, ¿no? Que está esperando pues un componente tipo slider. Vamos a asignárselo. ¿Dónde estás? Aquí. Esta barra de progreso. Bueno, y vamos a ejecutar. Bueno, y ahí vemos, ¿no? En principio teníamos la barra por aquí. Ahora estaría en lo que sería pues una pregunta. Bueno, vamos a ver, ahora termina la revisión. Esto debería actualizarse, efectivamente. Vamos a seleccionar cualquier cosa. Bien, ahora pasaríamos a la tercera pregunta, con lo cual la barra de progreso, bien, como vemos, ¿no? Está más allá de la mitad, da igual. Y cuarta pregunta se nos cargará ahora. Y ahora pues se cargaría la quinta pregunta y se rellenaría completamente pues esa barra de progreso. Bien, correcto. Bueno, pues con esto tendríamos implementada ya esa barra de progreso con la lógica correspondiente. Nuestro siguiente reto pues, va a ser un reto muy sencillo en el que simplemente tendremos que crear pues esa pantalla final, ¿no? Que se lanzará cuando terminen las preguntas del cuestionario. Entonces ahí se mostrará un mensaje en el que
pues lógicamente se indicará esta situación de que el juego terminó y, por ejemplo, pues cuál fue el resultado final del jugador, ¿vale? Además, tendremos que añadir pues un par de botones que nos vayan a permitir o bien reiniciar el juego, ¿no? Empezar una nueva partida o abandonarlo definitivamente, ¿vale? Luego, posteriormente, pues estos botones los conectaremos con un Game Manager, que es el que se va a encargar de, bueno, pues la gestión de estos diversos canvas, ¿no? De irlos haciendo aparecer y desaparecer en función de la situación en la que nos encontremos. Pero bueno, eso lo implementaremos a posteriori. Vale, entonces, bueno, podéis implementar esto, que ya digo, es tremendamente sencillo, y luego continuamos con el resto del proyecto. Vamos entonces a crear ese canvas para nuestra pantalla final y yo creo que voy a duplicar pues este canvas de la pregunta porque bueno, ahí ya tenemos un poco todos los elementos, tenemos bueno, digamos ya ahí ese campo de texto para el mensaje, tenemos los botones, etcétera. Bien, entonces simplemente voy a eliminar de ahí lo que me sobra, ¿no? Vale, entonces duplico y de momento voy a ocultar este question canvas. Vale, vamos a cambiarle el nombre a esto. Le voy a llamar, por ejemplo, oh, Game Over Canvas. Este campo de texto lo voy a dejar. Luego igual tenemos que cambiar ahí el tamaño por si tenemos alguna línea de texto adicional. La puntuación pues la eliminamos. Respecto a los botones, bueno, pues solo me van a hacer falta dos. ¿Vale? Así que voy a dejar estos dos botones que le voy a llamar, por ejemplo, New Game y este le voy a llamar Quit, ¿vale? Podemos editar ya lo que es el texto de los mismos, por ejemplo, nueva partida y este vamos a ponerle aquí salir. Vamos a ajustar lo que es este Vertical Layout Group, ¿no? Un poco ese tamaño es un poco excesivo. Quizás, a ver, 80, vale, puede estar bien. Y la altura, 300, bueno, podría quedar así. ¿Qué más? Temporizador, esto tampoco nos hace falta. Barra de progreso tampoco nos hace falta. Entonces, bueno, en principio podría ser algo así, quizás este campo de texto, que le voy a cambiar el mensaje, podríamos cambiar un poco lo que es su tamaño, ¿no? Voy a añadirle una línea más de texto. Vale, entonces esto vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, así en principio tampoco es que vaya a tener muchísimo texto, debería ser suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un pequeño script a este canvas, básicamente para que pues, establezca cuál es el texto que nos va a aparecer ahí, ¿no? Informándonos de que bueno, pues el cuestionario terminó y de que acertamos tantas preguntas o lo que sea. Vale. Luego, lo que es el comportamiento de esos dos botones, eso lo vamos a hacer fuera, lo vamos a hacer ahí en un Game Manager y luego, bueno, pues enlazaremos a través de los eventos correspondientes, pues esas pulsaciones, esos clics sobre esos botones con métodos que definiremos ahí en este Game Manager, ¿vale? Que es el que se va a encargar de ir mostrando u ocultando pues estos distintos canvas, ¿no? El de relativo a las preguntas y este de final de partida. Bueno, pues vamos con ese script. Le voy a llamar Game Over. Y vamos a editarlo. Vamos a necesitar ese update. Y lo que precisamos aquí es tener una referencia
bueno, a ese script que está gestionando la puntuación, ¿vale? Para que, bueno, pues luego al final podamos saber cuántas preguntas correctas se respondieron, ¿de acuerdo? Y de cuántas preguntas totales. Y vamos a necesitar también pues una referencia a lo que es bueno, ese componente de texto que tenemos que modificar su contenido, ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer con dos campos serializados. Uno para esa puntuación y otro campo serializado. En este caso pues va a ser un TextMesh UGUI que le voy a llamar MSG Text. Bien, y esto pues tendremos que añadir pues la librería correspondiente. Bueno, ya directamente en lo que es el método start, ¿no? En principio, pues esta Canvas se va a cargar en el momento que acabe la partida. Entonces ya directamente en el start vamos a extraer cuál es el número de preguntas respondidas de forma correcta, cuál es el número de preguntas totales y en función de eso componer nuestro mensaje, ¿no? Bueno, entonces aquí podría ser algo como... vamos a ver. A ver qué pones aquí. Juego terminado, ¿vale? Ha respondido... No, voy a cambiar esto. Aquí quiero el número de preguntas acertadas, que es correct answers. Y vamos a poner aquí D. Y aquí quiero questions visited, ¿vale? Has contestado, no sé qué. Bueno, vamos a ponerlo en varias líneas, si no, no vemos nada. Entonces, juego terminado. Has respondido tantas preguntas bien, por ejemplo, 3 de 5 preguntas correctamente. Vale, entonces esto de tu puntuación ya no nos hace falta para nada. Gracias por jugar. Bueno, ahora podríamos añadir allí algún otro mensaje, bueno, pues en función de cuántas se acertaron correctamente, ¿no? Por ejemplo, algo así como, a ver, no, si por ejemplo son las mismas, es decir, si acertaste todas, vamos a ver qué nos dice. Felicidades, has respondido todas tus preguntas correctamente. Vale. Si mm, si es mayor que pues la mitad, buen trabajo. Bueno, no está mal. Y si no, sigue practicando, puedes hacerlo mejor la próxima vez. En principio me valen con estos mensajes. Lo que nos queda ahora es añadir este script que acabamos de implementar a este componente, ¿no? Game Over Canvas. Vale, vale. Bueno, vemos. Tiene aquí añadidos algunos scripts, lógicamente, que nos quedaron de hacer el duplicado que tenemos que eliminar. Vale, bien. Entonces, en principio, lo voy a eliminar. ¿Qué más? El del timer lo vamos a eliminar. Y el de quiz lo vamos a eliminar. Vale, bien. Entonces, simplemente vamos a tener este script de Game Over. Vale. Y necesitamos una referencia a este campo de texto y necesitamos también una referencia a ese script donde, bueno, pues estamos gestionando todo lo relacionado con la puntuación. Este es un script que tenemos añadido en este question canvas, ¿vale? Así que, bueno, lo podemos añadir directamente ese GameObject y de ahí pues ya nos va a extraer la referencia al script score, ¿vale? Como, bueno, pues va a ser un objeto, ese
question canvas que siempre va a estar, ¿no?, presente durante la ejecución de nuestro juego. Otra cosa es que esté visible o no, pero desde el primer momento se va a inicializar y se va a ejecutar y ahí va a estar. Con lo cual, pues no vamos a tener ningún problema de que se produzca pues algún error porque no se encuentra la referencia correspondiente. Vale, así que no deberíamos tener problema. Bien. Nuestro último reto pues va a consistir en añadir ese Game Manager que se va a encargar de gestionar, bueno, pues esas diferentes situaciones por las que pasa el juego, ¿no? Es decir, tendrá que activar y desactivar pues esos dos canvas, el canvas de final de partida y el canvas de las preguntas, dependiendo de la situación. Lógicamente, pues al principio empezará con el canvas de, bueno, donde se van mostrando las preguntas, y una vez que se llegue a ese final de, bueno, pues de la lista de preguntas, tendrá que ocultarlo y mostrar pues este canvas que acabamos de crear de final de partida. Y bueno, pues tendremos que implementar también la lógica para esos dos botones que tenemos ahí, ¿no? El de iniciar una nueva partida o el de salir, ¿vale? Algo pues también en general bastante sencillo. De hecho, para iniciar una nueva partida, en principio podemos directamente recargar la escena y sería suficiente. Bueno, pues intentad implementar esto, que ya digo, es también muy sencillo. Y bueno, y a continuación pues lo haré yo en el vídeo. Bien, pues me voy a crear aquí un nuevo script que le voy a llamar Game Manager. Game Manager. Y vamos a editarlo. Vamos a necesitar unos campos serializados donde tener referencias de esos canvas que tenemos que habilitar y deshabilitar. Entonces uno va a ser mi quiz canvas y otro game over canvas. Vale, correcto. Lo que voy a crear ahora es un método que voy a llamar en el momento en que se inicie la partida, donde vale, estamos activando ese, a ver si me deja, ese canvas donde se muestran las preguntas, y estamos deshabilitando, ¿no?, ocultando ese canvas de de la pantalla final. ¿Esto desde dónde lo vamos a invocar? Bueno, esto en principio lo voy a hacer aquí desde el método awake. De hecho, luego seguramente tengamos que editar esto para que nos cargue las preguntas de este JSON, ¿no? Y lo haremos desde aquí. Antes de que se cree ninguno de esos GameObjects que tenemos en la escena, pues lo primero va a ser cargar esas preguntas y generar bueno, pues esa lista, ¿no?, desde la que se van a ir extrayendo las distintas preguntas, ¿no? Vale, entonces aquí hacemos esa, llamar a nuestro start game. Vale, ¿qué más métodos tenemos que implementar aquí? Bueno, vamos a crearnos un método, por ejemplo, GameOver, me vale, donde vamos a hacer pues el proceso inverso al que hicimos aquí, es decir, desactivar nuestro canvas de preguntas y mostrar el canvas bueno, pues de ese pantalla final, ¿no? ¿Por qué va a ser público esto? Porque esto lo vamos a invocar desde fuera, a diferencia que hacemos con este, que lo estamos llamando desde el propio Game Manager, ¿no?, en el momento en que se instancia este objeto. Esto se va a invocar desde fuera. Lo vamos a llamar en realidad desde este script de quiz, ¿no? Aquí precisamente, dentro de este método getNextQuestion, donde lo primero que hacemos es evaluar si nos quedan o no nos quedan preguntas en la lista, y cuando no nos quedan, pues lógicamente tendrá que finalizar la partida. Pues desde aquí llamaremos a ese método. Bueno, pero para llamar ese método, antes de nada, vamos a crearnos aquí
una referencia a ese Game Manager. Y bueno, en principio lo voy a hacer como un campo serializado. Game Manager, Game Manager. Correcto. Para luego, ya digo, si no quedan preguntas de la lista, llamaremos a ese método GameOver, que básicamente lo que hace es ocultar el canvas de las preguntas y mostrarnos ese canvas con, bueno, pues ese resultado final. Bueno, y ahora nos quedarían por implementar esos métodos que vamos a asociar a esos botones de esa pantalla final, ¿no? Los que nos van a permitir o bien abandonar el juego o bien reiniciarlo. Vale, así que nos vamos a crear aquí otro método público, restart game, ¿vale? Pero bueno, no va a hacer nada de esto. En realidad lo que va a hacer, pues una forma fácil, ¿no? De reiniciar nuestro juego en este caso, es simplemente recargar la escena. Vale, así que vamos a irnos al Scene Manager y vamos a cargar pues la escena actual. Bueno, es la única escena que tenemos aquí, así que podemos pasarle directamente ese índice 0, ¿no? No va a haber más escenas en este juego. Y, bueno, lógicamente es un método público porque tenemos que acceder externamente a él. Es decir, desde ese evento onClick del botón correspondiente. Y lo mismo para, bueno, finalizar la partida. Quit game, application quit. Vale, perfecto. Así nos vale perfectamente. Bueno, pues vamos al editor de nuevo, vamos a añadir pues esos objetos a esos campos que tenemos serializados, ¿no? Como estos de aquí. Y conectar también esos botones a través de los eventos onClick con estos dos métodos. Y bueno, con esto en principio debería estar todo funcionando. Vamos a verlo. Bueno, lo primero me voy a crear aquí un empty object para asignarle este script que acabamos de crear, ¿no? Entonces le voy a llamar Game Manager y voy a llevarme este script para aquí. Vale, aquí vamos a necesitar referencias a ese canvas de las preguntas y a este canvas de la pantalla final. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? En este Question Canvas tenemos ahora una referencia a, aquí está, a nuestro Game Manager, que será este empty object que acabamos de crear. Y por último nos quedaban pues esos botones que tenemos aquí en Game Over Canvas, ¿vale? Este botón de New Game, este botón de Quit, pues seleccionamos cualquiera de ellos, por ejemplo este de New Game, tenemos aquí el evento onClick, que ahora mismo no está conectado con nadie, entonces me voy a traer aquí el Game Manager y voy a seleccionar el script Game Manager y el método, este es el de New Game, ¿vale? Pues será este, Restart Game, que va a recargar la escena. Y de forma similar, este Quit, llevamos el Game Manager y seleccionamos el método Quit Game. Bueno, no sé si se me olvida ahora mismo alguna cosa por ahí. Vamos a probarlo, a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, en principio se está mostrando nuestro canvas de las preguntas, el del resultado final, ese de Game Over, pues nos está mostrando. Bien, hasta ahí todo correcto. Bueno, pasó la primera pregunta, vamos a por otra. Venga, vamos a ir poniendo ahí un poco a voleo. Eh, otra. Bueno, es que ya de tantas veces ya nos la sabemos de memoria, ¿no? Eh, Bien, y esta sería la última.
Vamos a darle. Bien, entonces acertamos 4 de 5. Termina. Bien, juego terminado. Ha respondido 45 preguntas correctamente. Evidentemente no respondimos 45 preguntas. Simplemente nos está juntando ahí el 4 de 5. Tenemos que corregir ahí ese mensaje, ¿no? Ha respondido más de la mitad de las preguntas correctamente. Esta era una de las distintas opciones, ¿no?, que se nos podían dar ahí en ese condicional que teníamos ahí establecido. Vamos a probar a darle una nueva partida. Y bien, y parece que se nos recarga la escena. Vamos a tratar de llegar al final otra vez. Y a ver si nos muestra ahora un mensaje diferente. Por ejemplo, si acertamos todas. Shigeru Miyamoto. Vale, 5 de 5. Lógicamente, pues el mensaje saldrá ahí con el 55, ¿no? Has respondido 55, tal, tal. Felicidades, has respondido todas las preguntas correctamente. Vale, muy bien. Nueva partida, vale. Entonces esto en principio funciona. Para probar ese salir, bueno, ya sabemos, ¿no? Eso desde el editor no nos funciona, tendríamos que hacerlo, aunque podemos hacer, añadir ahí lógica para que si estamos en el editor, pues nos pare la ejecución. Vale, eso en principio para luego cuando generemos un ejecutable, pues no nos va a valer para nada, ¿no? Entonces, pero bueno, eso luego ya lo probaremos. De hecho, como luego vamos a probar con ese JSON y a tratar de editar las preguntas desde fuera y que nos las cargue ese ejecutable, bueno, pues eso ya lo probaremos después. Lo que sí, antes de nada, vamos a corregir ese mensaje que tenemos por ahí en este script de Game Over. Vale, entonces aquí nos faltaría pues añadir aquí un D. ¿No? Ha respondido tantas preguntas de tantas preguntas correctamente. Muy bien. Bueno, pues con esto tendríamos resuelto este último reto y, bueno, básicamente completado nuestro proyecto, ¿no? Donde al final, pues lo que pretendíamos era explorar un poco, pues estos diversos elementos de interfaz de usuario a través de esta aplicación de test, ¿no? O de trivia. Pero bueno, vamos a darle ahí un último retoque y vamos a tratar de que esas preguntas se carguen desde el exterior a partir de un JSON. Porque esto va a tener bastantes ventajas. Ahora mismo las preguntas las tenemos implementadas como estos scriptable objects y forman parte de nuestro proyecto y por tanto de nuestro binario, ¿no?, de nuestro ejecutable cuando lo compilemos. Así que si en algún momento necesitamos cambiar esas preguntas o simplemente nos damos cuenta de que nos equivocamos en una de las respuestas y no es la correcta, la que está marcada, tendríamos que volver a entrar a nuestro proyecto y volver a generar un ejecutable. Si esas preguntas las podemos cargar desde el exterior, pues nos valdría, digamos, como una especie de motor de, bueno, de juegos de trivia y simplemente desde afuera podríamos editar con, bueno, pues con cualquier editor de texto ese archivo JSON y añadir preguntas o incluso de un tema diferente, ¿no? Crearnos un cuestionario con una temática totalmente distinta y no tendríamos que tocar para nada nuestro programa, ¿vale? Ese binario no tendríamos que ni editarlo, ni recompilarlo, ni nada por el estilo. Nos debería valer perfectamente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Lo que vamos a hacer es crearnos ahí una clase que va a implementar toda la lógica relacionada con la lectura de ese archivo JSON y a partir de ese archivo JSON crearse una lista de scriptable objects. Vale, es decir, estos objetos de aquí los voy a eliminar
Bueno, en principio los voy a dejar ahí, no me van a molestar, ¿no? Solo que la lista que tenemos ahora actualmente dentro de nuestro cuestionario no se va a rellenar a partir de estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Lo que vamos a evitar es el uso de esta lista, aquí está, ¿vale? Que ya no nos va a hacer falta. De todas formas, voy a tratar de modificar lo menos posible, pues todo el proyecto y todo el código que ya tenemos, ¿vale? Es decir, vamos a tratar de hacer los mínimos cambios posibles. Y ya digo, vamos a empezar pues creándonos pues esa clase donde va a estar esa lógica que se encargue de leer ese archivo JSON donde habrá ahí una serie de preguntas que al final pues van a tener el formato que ya tenemos definido en nuestro scriptable object, ¿vale? Es decir, va a ser el mismo formato que tenemos aquí en este archivo, ¿no? Un campo para el texto de la pregunta, una lista de respuestas, ¿vale? 4 y un campo donde se indique cuál es el índice de la respuesta correcta. Bueno, pues vamos allá. Vamos a crearnos aquí un nuevo script que le vamos a llamar question loader. Y vamos a editarlo. Bueno, esto no nos va a hacer falta para nada. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es empezar creando una clase que va a tener los mismos miembros que va a tener o que tiene ese scriptable object que acabamos de ver, ¿no? Que es en el que se basan nuestras preguntas. Y que, bueno, pues va a definir cómo va a ser el formato de cada una de esas preguntas que tenemos en el JSON. Vale, entonces esto le voy a llamar question data, por ejemplo. Y bueno, pues parece ser que me sacó ya de la definición de mi scriptable object esos atributos de forma correcta. Vamos a repasar. Tenemos un string para el texto de la pregunta, tenemos un array de string para las respuestas y tenemos el índice, ¿no? Un entero de la respuesta correcta. Muy bien. Lo que tenemos que añadirle a esta clase es un system serializable. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos, o lo que va a hacer Unity es deserializar ese archivo JSON para, bueno, utilizando pues una función que tenemos en C# para leer ese JSON y convertirlo en un objeto, ¿vale? Entonces necesitamos añadir ese modificador. Vale, tenemos por ahí ya lo que es la definición de cada una de las preguntas. Lo que vamos a definir ahora es la propia lista. De la misma manera vamos también a crearnos pues una clase interna, una clase privada interna. Vale, esto puede que me valga. Question list, vale. Que al final, bueno, pues lo que vamos a tener ahí es una lista de instancias de question data. Es decir, en Unity ya tenemos una función que nos va a permitir leer directamente un archivo JSON y lo único que tenemos que proporcionarle pues es una lista donde, bueno, pues la estructura interna de los objetos ahí almacenados coincida con la estructura que tiene ese archivo JSON, que es un poco lo que estamos replicando aquí, ¿no? Aquí estamos creando esta clase que replica la estructura de cada una de esas preguntas y tendremos un archivo JSON que básicamente será una lista de preguntas que tienen este formato, ¿vale? Entonces, automáticamente, utilizando esa función, Unity lo que va a hacer es deserializar ese archivo JSON en una lista, bueno, pues una lista de C#, ¿vale? De todas formas, esta lista que estamos generando directamente a partir de ese archivo JSON, no la podemos utilizar directamente
tal como está ahora nuestro proyecto, para cargar las preguntas. Podríamos hacerlo, ¿vale? Bien, los cambios tampoco serían importantes. Pero bueno, ya que ahora mismo estamos cargando directamente la pregunta desde un scriptable object, lo que podemos hacer también fácilmente es convertir esta lista de question data, ¿no? Esta lista de estos objetos que nos estamos creando aquí, de estas nuevas clases que estamos inventando, bueno, pues convertir esta lista en una lista de scriptable objects que tengan, bueno, pues ese mismo formato que ya estamos utilizando en nuestra aplicación. De esa manera, pues no tenemos que tocar prácticamente nada, ¿vale? Entonces, lo que tendremos aquí, pues será, pues un miembro público que va a ser una lista de qué, no va a ser de question data, va a ser de question SO, que es ese scriptable object que tenemos definido, que le vamos a llamar, por ejemplo, loaded questions. Vale, eso ahí sí que me vale, ¿no? Que tenga acceso público para lectura, pero que no se pueda modificar. Vale, y entonces esto es lo que vamos a construir ahora. Entonces, un poco repasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos creando lo que es la estructura o replicando la estructura de ese archivo JSON en unas clases internas, ¿no? El formato que tienen esas preguntas con su texto, con su array de respuestas y con el índice de la respuesta correcta, que es básicamente pues esa misma estructura que tenemos en el scriptable object. Nos estamos definiendo una clase interna que es la lista de preguntas de ese JSON y luego una vez que tengamos cargado aquí el JSON, ¿vale? Es decir, a partir del JSON se nos habrán generado una lista de question datas, lo que vamos a hacer es convertirla a una lista de scriptable objects, tal como tenemos ahora mismo en nuestro juego, ¿no? Es decir, si nos vamos aquí a nuestro quiz, nosotros por aquí tenemos definida ya esta lista de scriptable objects, que ahora mismo es un campo serializado en nuestro editor donde nosotros manualmente estamos asignando ahí las preguntas. Bien, esto es lo que no vamos a utilizar. Vale, esto de aquí, pues de hecho lo podemos comentar, no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es esta nueva lista de scriptable objects que generamos a partir del JSON, ¿vale? Así que no hay que tocar prácticamente nada del código que ya tenemos, ¿vale? Simplemente sustituir una lista por otra, ¿vale? Al final, como el contenido es el mismo, son estos scriptable objects, pues todo nos debería funcionar correctamente. Bueno, pues vamos con pues esa lógica que nos falta aquí, que es la que realmente va a cargar los datos desde el JSON en esta lista. Antes de nada, podemos añadir aquí como un campo serializado lo que va a ser el nombre del archivo. No, toda la ruta no. Quiero solo el nombre del archivo. JSON file name. A ver, hombre. Name questions JSON. Vale, eso sí que me vale. ¿Y qué más? Y vale, voy a implementar este método awake, que lo que va a hacer es invocar a un método que vamos a crear ahora, que es el que va a hacer todo este proceso de leer el JSON, generar esa primera lista a partir del JSON y luego convertirla en una lista de scriptable objects, ¿vale? Y que pues le voy a llamar, por ejemplo, load questions from JSON. Venga. Y esta sí que va a ser un método privado. Bueno, vamos a ir haciendo por partes. From JSON.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar que ese archivo existe, ¿no? ¿Dónde lo vamos a tener ubicado? Bueno, pues va a estar en una carpeta especial de, bueno, en estos proyectos de Unity, que se llama Streaming Assets, ¿vale? Que luego, bueno, pues ya veremos, ¿no? Vamos a crearla ahora dentro de lo que es el proyecto y luego veremos dónde está replicada externamente esa carpeta cuando hagamos el binario. Y en principio es desde ahí de donde lo vamos a leer, ¿vale? Entonces, lo primero es que me voy a crear un path a lo que va a ser esa carpeta, ¿vale? Y añadirle ahí el nombre del fichero para, bueno, pues luego primero chequear que existe y luego leerlo y continuar con el proceso, ¿no? Entonces le puedo llamar file path y vamos aquí a combinar bien ese justo, ¿no? Estamos combinando esta carpeta streaming assets path, ¿vale? Luego veremos exactamente cuál es, con este nombre que nos creamos aquí y que, bueno, que podemos editar si lo necesitamos desde el editor. Y ahora vamos a verificar que, bueno, pues que ese archivo existe, así que, cuánto rollo escribes ahí, si el archivo no existe, ¿vale? Vamos a sacar un mensaje de error, vamos a hacer un return, bueno, y podríamos poner aquí una application quit, ¿no? Que ya digo, no se nos va a ejecutar cuando estemos dentro del editor, pero bueno, en caso de que estemos en el binario terminaría ahí la aplicación. Bien, una vez llegados aquí, lo que vamos a hacer es leer el contenido de ese archivo JSON, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a crear otra variable de tipo string, bueno, esa me puede valer, JSON data, que va a invocar precisamente ese método, readAllText, ¿no? Lee todo el contenido de ese archivo JSON, que es un archivo de texto, pues lo va a leer y lo va a cargar dentro de este string. Bueno, aquí podríamos añadir también un chequeo. Si este archivo, bueno, sí, string is null or empty, ese JSON data, pues también un poco replicando lo mismo que tenemos arriba, sacamos un mensaje para, bueno, tener ahí pues ese aviso, ¿vale? Luego veremos también dónde se encuentran estos tipos de avisos cuando estamos con un binario y, bueno, y terminar la aplicación. Aquí ya tendríamos, bueno, cargado ese archivo JSON, pero ahora mismo no es más que un string, donde tenemos ahí todo el contenido, todo junto. Y lo que queremos es crearnos, bueno, pues esto que definíamos aquí, ¿no? Una lista de instancias de objetos de question data que ya tienen pues la estructura correcta de nuestras preguntas, ¿no? Con el texto, las respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer eso lo podemos hacer muy fácil con, bueno, pues con el propio API de Unity, ya nos proporciona, hay una función que nos va a hacer, bueno, todo este proceso de forma transparente, ¿no? Bien, entonces nos vamos a definir un objeto de esta clase, donde tenemos aquí question list, ¿vale? Question list, ¿vale? Y como digo, ¿no? Utilizando pues esta función JSON utility from JSON, ¿vale? Con el tipo de la lista que queremos crear, le pasamos el string este que contiene, bueno, pues todo ese archivo de texto ya lo tiene ahí cargado, bueno, y esto nos generaría automáticamente no solo la lista, sino cada una de las instancias de los objetos contenidos en esa lista, ¿vale? Bueno, pues aquí pues también podemos hacer un chequeo
por ejemplo, ¿no? Si pues ese question list es nulo o pues, por ejemplo, el número de preguntas, ¿no? cargadas, ¿no? Es decir, el número de elementos que hay en esa lista es 0, ¿vale? Pues sacamos ahí también un mensaje. No fue capaz de hacer esa deserialización, ¿no? de ese contenido de ese archivo JSON en, bueno, en esos distintos objetos y añadirlos a una lista, o como dice ahí, pues el archivo estaba vacío, vale, pues también abandonaremos la aplicación, ¿no? Esto que me añadiste aquí no sé qué es. El último paso será convertir, bueno, pues esta lista que tenemos ahora, es decir, tenemos un objeto de la clase questionList que internamente va a tener una lista de estos question data, ¿no? de estas preguntas que generamos todo esto a partir del JSON, y ahora lo que tenemos es que ir convirtiendo cada una de esas preguntas en un scriptable object e irlos añadiendo a una lista. Esta lista que, bueno, luego va a devolver este objeto, ¿no? Este question loader. Vale, pues vamos con ello entonces. Esto en principio pues tampoco debería revestir pues demasiado problema. Básicamente lo que vamos a hacer es ir recorriendo esa lista que ya tenemos creada, ¿vale? Vamos a ir haciendo un for each, a ver si esto me vale. Bueno, vamos a revisarlo ahora. Vamos extrayendo, ya digo, ¿no? De ese objeto, question list que nos creamos, con esas diferentes preguntas que se crearon automáticamente a partir del archivo JSON, vamos a ir sacando cada una de ellas, ¿no? ¿Vale? Que son, bueno, instancias de la clase, ahí lo vemos, question data. Ahora, ¿qué hacemos en cada iteración de este bucle? Bueno, pues crearnos un scriptable object, ¿vale? Y lo hacemos directamente, bueno, pues utilizando este método, createInstance de la clase scriptable object, con el tipo correspondiente que a nosotros nos interesa, que es decir, es la definición de nuestro scriptable object, ese que nos creamos nosotros para las preguntas. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir mapeando cada uno de los campos que tiene pues este objeto, ¿no? Ir mapeando o ir copiando pues el texto que sacamos de la pregunta, las preguntas y el índice de la respuesta correcta, ¿vale? Y finalmente lo añadiremos a nuestra lista de loaded questions. ¿Vale? Y de esta forma, dinámicamente, vamos generando estos scriptable objects y añadiéndolos a esa lista. Bueno, tenemos aquí unos cuantos errores que tienen que ver, pues, lógicamente, con el tipo de acceso, ¿vale? El nivel de acceso que tenemos definido ahí en este scriptable object, ¿vale? Todos estos miembros son privados, ¿no? O estos question, ¿no? Este en mayúscula, que son los que, bueno, pues generó ahí nuestro asistente, pues solo tienen acceso de get, ¿vale? Solo pueden leer, no pueden escribir. Entonces, bueno, en vez de modificar, ¿no? Cambiar los modificadores de acceso de, bueno, de estos miembros, lo que me voy a crear aquí es un método público que le voy a llamar, por ejemplo, setData, a ver, vale, que donde le paso pues el texto de la pregunta, las diferentes respuestas, ¿no? El array de respuestas y el índice de la respuesta correcta, y automáticamente ya me va a mapear, ¿no? O ya me lo va a copiar sobre los atributos correspondientes. Y este método ahora me lo voy a utilizar aquí en el question loader en vez de hacer todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Más simple. Vamos a poner aquí question SEO setData y pasamos ahí esos argumentos. Vale, entonces
repasando un poco lo que hicimos aquí, tenemos nuestra lista de preguntas, pero generada a partir del archivo JSON y la queremos convertir, bueno, no es esta, ¿no? Es esta de aquí, la queremos convertir en una lista de scriptable objects para usar en nuestro proyecto. Así que vamos extrayendo cada una de las preguntas que tenemos, ¿vale? Generadas a partir del JSON, y por cada una de ellas nos creamos un nuevo scriptable object a partir de la definición que tenemos nosotros para esas preguntas, y le pasamos los datos del texto de la pregunta, las respuestas, el índice de la respuesta correcta, y lo añadimos a nuestra lista de scriptable objects de preguntas, ¿vale? Esta que luego podremos acceder desde el exterior directamente, ¿no? Porque tiene acceso público de lectura. Bueno, pues con esto tendríamos implementado todo lo que es pues esa funcionalidad asociada a pues la lectura de ese archivo JSON con las preguntas y generar pues esta lista de scriptable objects que ya podemos usar directamente en nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver que nos faltan ahí un par de cositas y a ver si nos funciona todo. Bueno, entre otras cosas, aquí, ¿no? En este script, quiz, que está asociado al cuestionario, que es donde tenemos toda la lógica de mostrar las preguntas, etcétera, y básicamente lo que es el juego. De hecho, ya habíamos comentado, ¿no? Esta lista de scriptable objects, donde teníamos ahí pues todas esas preguntas, pero asignadas directamente desde el editor. Vamos a seguir necesitando esta lista, lo que pasa que, bueno, ya no va a ser un campo serializado, ¿no? Sino que pues su contenido lo vamos a obtener pues a partir de esa función que nos acabamos de crear ahora, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, me lo voy a añadir por aquí. Esta va a ser mi lista de preguntas. Bueno, ¿cómo vamos a cargar pues el contenido de esta lista entonces? Esa funcionalidad de cargar las preguntas, bueno, pues es algo que podríamos tener asociado, vinculado a ese Game Manager que ya tenemos por ahí y que, bueno, pues a través de un miembro público nos proporcionara esa lista de preguntas, ¿no? Y de hecho ya tenemos aquí, pues esta referencia al Game Manager que podemos aprovechar, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ver cómo conectamos todo esto. Bueno, este es nuestro script Game Manager que está asociado a ese objeto de la escena, ese empty object que también se llama Game Manager, y al que vamos a añadirle pues ese otro script que nos acabamos de implementar, ese question loader que se encarga de, bueno, pues cargar las preguntas, ¿no? Esto se encarga de cargar las preguntas y exponerlas, ¿no? Exponer esa lista a través de este miembro público loaded questions, ¿vale? Y además esto, si nos fijamos, se hace en el awake. ¿Vale? Bueno, cuando se cree el objeto y se invoque este método awake, va a ser cuando se van a cargar todas esas preguntas que están en el archivo JSON. Bueno, esto es importante, ¿no? Para sincronizar un poco cómo van ocurriendo pues estas distintas situaciones, ¿no? Nos interesan que se carguen las preguntas antes de, bueno, mostrar pues ese interfaz de usuario, lógicamente, ¿vale? Porque aún no tenemos ninguna pregunta ahí para cargar. Bueno, pues vamos de vuelta a nuestro Game Manager. Lo que vamos a hacer aquí es añadir un miembro que me permita, bueno, pues obtener una referencia a ese question loader, ¿no? Vale, así que vamos a añadir aquí un nuevo miembro, question loader, y que, bueno, pues tendremos que inicializar en algún sitio. Entonces, vamos a ver, aquí voy a hacer también un pequeño cambio. En el awake voy a obtener esa referencia, ese question loader, pero lo que es el start game, esto lo voy a hacer en el método start. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así me aseguro que cuando se vayan a cargar estos canvas,
bueno, acabas de la pregunta, se ejecutó previamente el await de ese question loader y se cargaron las preguntas, ¿no? O si no, simplemente lo que voy a hacer es cambiar el nombre de ese método y ya está. Vale, lo dejo como start. Total, ese start game no se invoca en ningún otro sitio. Bien, ¿qué más? Lo que nos falta ahora es de alguna manera, bueno, poder extraer las preguntas, ¿no? A través del Game Manager, que de alguna manera las exponga para poderlas leer desde nuestro otro script de quiz. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, pues aquí un método público que nos va a devolver pues una lista de esos scriptable objects, ¿vale? Y que básicamente lo que hace es acceder a ese question loader y devolver esa lista, ¿vale? A través de ese getter público loaded questions. Nos vamos ahora a este script de quiz y lo que vamos a hacer, pues aquí en el start, a través de ese Game Manager, pues obtener la lista de preguntas, ¿no? Es decir, pues al final estas preguntas que teníamos aquí como un campo serializado, ¿no? Esa lista de preguntas que, bueno, editábamos e inicializábamos desde el propio editor, ¿vale? Cargando ahí los scriptable objects que tenemos ahí creados. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Esta lista de aquí, pues la vamos a obtener a partir de ese Game Manager. Bueno, pues vámonos al editor. Bueno, en principio no tenemos ahí ningún error de compilación. Decíamos a nuestro Game Manager tenemos que asignarle ahora ese nuevo script que es el question loader. A ver, ¿por qué no me lo coges? Vale, aquí lo tenemos y tenía este campo con el, bueno, pues el nombre del archivo JSON que va a contener las preguntas. Lo que nos falta ahora es generar ese archivo. Bueno, pues aquí tengo un archivo JSON con unas cuantas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, de otra temática. Pero bueno, lo importante es que mantengan el formato que tenemos definidos ahí en el scriptable objects. Entonces al final es una lista, ¿vale? Tenemos aquí esta lista y de preguntas, ¿no? Que serían estas diferentes preguntas que tenemos aquí. Y por cada una de esas preguntas tenemos este campo con el título de la pregunta, tenemos un array con, bueno, pues las 4 posibles respuestas y este otro campo donde tenemos el índice de la respuesta correcta, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos con este archivo? ¿Dónde lo guardamos? Bueno, si recordamos en lo que era el question loader, estábamos componiendo ahí pues un path, ¿vale? Con lo que era el nombre de este archivo, questions.json y este path, ¿vale? De, bueno, específico de Unity, ¿no? Este streaming assets path. Entonces, lo que tenemos es que irnos a nuestro editor, ¿vale? Y crearnos aquí una nueva carpeta, folder, que le vamos a llamar Streaming Assets. Y ahí nos vamos a llevar pues este archivo JSON que nos generamos, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Esto debería estar por aquí. Aquí está. Vale, que bueno, en este caso no se llama... ¿Dónde me lo metió? ¿Es este? Aquí. Vale.
pero bueno, voy a cambiar el nombre para que me coincida. Questions. Bien, este sería mi archivo JSON. Bueno, pues vamos a ejecutar a esto, cruzamos los dedos y a ver si nos funciona todo. Bueno, no se carga nada, ahí abajo vemos que hay un error. Vamos a ver qué pudo haber sido. Vamos aquí a la consola. Hay aquí un lote de mensajes. A ver, vámonos al primero. Bueno, y se ve que tenemos aquí una excepción de referencia nula en este script nuevo que hicimos del load questions from JSON. Vamos a ver qué pasa. Bien, en principio es en esta línea. Entonces, ¿aquí qué es lo que estábamos haciendo? Bueno, pues estábamos recorriendo esas preguntas que obtuvimos a partir del JSON y a partir de ellas vamos creando un nuevo scriptable object y lo vamos añadiendo a la lista. Entonces, bueno, aquí el único error que puede haber, porque aquí estamos creando ese scriptable object, el único error, pues lógicamente es que esta lista pues no esté inicializada y seguramente es eso. Vamos a ver la declaración. Aquí está y no la tenemos inicializada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Podríamos hacerlo aquí o, bueno, podemos hacerlo también aquí, ¿no? Bien, precisamente es este el código que nos falta ahí. Crearnos la lista de, bueno, de estos question SEO. Entonces, en principio con esto solucionaríamos ese error. Bueno, vamos a ver si era el único o hay alguno más, ¿no? Bueno, vamos a limpiar esto y vamos a ejecutar otra vez. Bueno, y ahora sí que parece que nos está cargando estas preguntas, ¿no? Bien, vamos a probar a ver qué tal. Júpiter, esta fue pues la Voyager. Ay no, Pioneer. Bueno, era la Unión Soviética, no Rusia. Vale, creo que eran 10 preguntas, ¿no? La Voyager. En el año 69. En 1990, pues sería el Hubble. Rover explorar Marte, Sojourner. ¿Y cómo se llama? Rover que aterrizó en Marte en 21. En el 21 sería el Perseverance, ¿sí? Y esta debe ser la última pregunta. El Apolo 11. Bueno, y parece que cargo las preguntas correctamente. Vamos a darle a nueva partida, simplemente, bueno, para ver que se recargan. Correcto. Entonces, como vimos, estamos utilizando las preguntas que están cargadas o están, bueno, definidas en este JSON. No estos scriptable objects que tenemos aquí, que de hecho, pues en principio ya no nos hacen falta, ¿vale? Pero bueno, en principio los voy a dejar ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora la idea es generar un ejecutable y ver cómo podemos, sin tener que recompilar,
modificando simplemente el contenido de ese JSON, pues cargar unas preguntas diferentes, por ejemplo. Así que me voy a ir aquí y voy a construirme el ejecutable, ¿vale? Me voy a crear aquí una carpeta para estas compilaciones, build, y le voy a dar un nombre. Pues va a ser este Quiz Blitz. Grabamos si hace falta y bueno, lo dejamos ahí compilando. Bueno, una vez terminada la compilación, pues tendremos en el directorio correspondiente, ¿no?, de nuestro proyecto. Por ejemplo, pues yo estoy aquí en la consola. Y dentro de esta carpeta build, que es donde me generé el ejecutable, bien, pues tendré aquí el mismo, ¿no? ¿Vale? ¿No? Y si nos fijamos, tenemos una carpeta Quiz Blitz Data. Vale, dentro de esta carpeta tenemos esta que nos creamos desde el editor, este Streaming Assets, y ahí se encontrará pues nuestro archivo JSON, ¿vale? Ahí está, ¿no? Que, bueno, pues no es más que un archivo de texto con las distintas preguntas. Bueno, antes de nada vamos a ver si este ejecutable nos funciona correctamente. Bueno, está aquí. Y nos carga las preguntas, ¿vale? No, esto era .x86. Bueno, pues ahí está la primera pregunta. Venga, vamos a contestarlas. Podría haber quitado alguna. Pues esta era entonces la Pioneer. Hubble. En el 69. Sputnik. Bueno, vamos por la mitad, ¿no? Como veíamos ahí. Bueno, pues ahí ya vi algo que no, que podíamos cambiar. Primer rover en la Sojourner. No. Y el último es este, Perseverance. Bueno, en realidad salieron las dos ya, ¿no? Y esta fue la Apolo 11. Bueno, vamos a comprobar. En principio, las preguntas las cargó desde el JSON, correcto. Juego terminado. Ya probamos antes la nueva partida. Vamos a probar ahora el salir. Y ahí termina la aplicación. Muy bien. Correcto. ¿Qué nos queda por ver? Si podemos modificar ese archivo JSON sin tener que, bueno, volver a compilar nuestra aplicación. Bueno, pues me voy a ir a ese archivo, ¿no?, que recordamos estaba dentro de esa carpeta, bueno, con el nombre de nuestro proyecto, ¿vale? El mío es Quiz Blitz. Y, oh, perdón, no de nuestro proyecto, sino de el ejecutable, ¿vale? Cuando hicimos el build, ¿vale? Pues es este Quiz Blitz Data. Y aquí dentro de la carpeta Streaming Assets, ¿vale?, tenemos nuestro archivo questions.json, ¿vale?, que es un archivo de texto, así que pues con cualquier editor lo podemos modificar. Voy a hacerle una copia. No, venga, la vamos a copiar.
Alt, vale, y voy a editar este. Entonces, por ejemplo, voy a borrar pues unas cuantas preguntas de las que hay aquí. Por ejemplo, voy a borrar, pues yo qué sé, hasta aquí, venga. Y voy a hacer, por ejemplo, un cambio en una que había aquí. Y vamos a añadir un par de ellas nuevas. Que para esto está muy bien ChatGPT, que le pasamos el formato de nuestro archivo JSON y nos genera todas las preguntas de las temáticas que nos dé la gana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo aquí otras dos que me genero. Copiar y me las voy a pegar aquí. ¿Vale? ¿Cómo se llama la primera mujer en viajar al espacio? ¿Cuál es el planeta más lejano que ha sido visitado por una sonda espacial? Bueno, el caso es que ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 3, 6 y otras 7. Vale, dos preguntas nuevas, una modificada. Vamos a volver a ejecutar. A ver. Bueno, esta en principio es una de esas preguntas que ya teníamos ahí. Esta también. El planeta más lejano. Esta es una de esas nuevas que acabamos de añadir. Hubble, una antigua. Y nos quedan ahí, a ver, alguna pregunta. Esta es la otra nueva, ¿no? Primera mujer en viajar al espacio. La Voyager y debe quedar una pregunta, ¿no? Bien, esta que modificamos pues una de las respuestas. Vale, aquí ponía Rusia, bueno, pues en ese momento era la Unión Soviética. Y salir. Bien. Bueno, pues acabamos de ver cómo pues podemos modificar perfectamente ese archivo JSON, es decir, podríamos crearnos otras preguntas de cualquier otra temática o lo que nos diera la gana y no tendríamos que volver a compilar nuestra aplicación, nos funcionaría perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto completamos ya finalmente este proyecto, donde, bueno, pues eso, ¿no? Se trataba un poco de ver eh, distintos elementos, ¿no? De interfaz de usuario, bueno, y ver cómo podríamos integrarlos en una pequeña aplicación, en este caso, pues para hacer este tipo de cuestionarios. Y bueno, y luego al final, pues ver también, ¿no? Cómo poder integrar archivos JSON dentro de nuestra aplicación y que se puedan editar, ¿vale? Para parametrizar el funcionamiento de la misma sin tener que volver a compilar. Y esto, bueno, pues que en este caso pues podría ser tremendamente útil, ¿no? Pues si hiciéramos una aplicación de este tipo, ya que podemos crearnos todos los cuestionarios que nos dé la gana sin tener que tocar la aplicación, pues también es muy útil en cualquier otro tipo de aplicación, o puede ser pues eso, un videojuego de tipo RPG, donde tenemos que, bueno, pues externamente modificar pues determinados atributos o propiedades o estadísticas de distintos elementos de nuestro juego, bueno, RPG o de cualquier otro tipo, ¿vale? O incluso pues tener ahí determinada información del usuario, etcétera. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos.